Hola, yo soy Dani Yo soy Julie. y esto es Lexia. Palabras en griego. Promoción de lectura con Natalia Gil de Lectores Bogotá. Bueno, yo soy Natalia Gil, tengo 22 años, yo soy profesional en Gobierno y Asuntos Públicos. Desde hace 7 años soy presidenta del colectivo cultural Lectores Bogotá y hemos trabajado principalmente en promoción de lectura en niños y a preadolescentes y adolescentes. Pero pues digamos que con el paso del tiempo hemos expandido un poco más las opciones que tenemos dentro de Lectores Bogotá para llegarle a una mayor cantidad de público. Trabajamos básicamente en maneras disruptivas de llegarle a las personas y cómo mostrar de una manera un poco más amigable la lectura a las personas, ya dado que pues en este momento para nosotros es clave resaltar que la lectura no es algo para unos pocos, sino para todos, y que fuera de eso no es algo que deba ser como, no sé, tal vez sí como difundido únicamente para alguna especie de público, sino que es algo que debe democratizarse para facilitar el acceso. En el episodio del día de hoy vamos a hablar sobre la promoción de lectura. Comenzando desde los contextos, como qué es la lectura, pues en qué momento nos encontramos ahora, si se lee, no se lee, para después hablar de la promoción de lectura en distintos niveles, tal vez en niños, en jóvenes, en adultos. Y también les traemos un súper libro, súper recomendado, se llama Como una novela de Daniel Pennac. Y pues les traemos los derechos imprescriptibles del lector, que creo que nos ayudarán mucho también a entender y a dar un poquito también de teoría literaria a la promoción de lectura. Para comenzar entonces, voy a hacerles la pregunta. Quisiera que me contestaran qué es la lectura para ustedes. Sí, no es una pregunta fácil. La lectura para mí, yo creo que una de las mejores apreciaciones que yo he tenido en los últimos años sobre qué es la lectura es una frase que yo utilizo un montón, sobre todo con los adolescentes, y es que la lectura a la larga es un chisme. La literatura es darte el gusto de leer el chisme ajeno y de conocer a fondo una historia que no tiene nada que ver contigo, pero de pronto te enseña un poco más sobre quién eres tú y qué te interesa. La literatura y la lectura es algo, pues a mí en lo particular siempre me ha gustado leer y me parece que es una experiencia súper entretenida que uno no únicamente la tiene que vivir solo, que uno puede compartirla con los demás y que te permite transportarte a otro tipo de mundos que no conoces, que no esperas, que no imaginas, y que al mismo tiempo te da el chance de soñar un poco más allá de la caja, de salir un poco de tu zona de confort y de aprender de los demás y de ti mismo. Yo también creo que en ese sentido la lectura te permite como conocerte a ti y conocer el mundo también. Así como hay lectura, mejor dicho, que está enmarcada, como tú dices, en mundos diferentes, siento que siempre algo que hace la lectura es permitirte ver nuevas perspectivas. Y creo que en ese sentido es importante decir que para mí la lectura siempre ha sido una forma de hacerme cada vez como de forma personal como más empática. Porque la lectura me permite ver puntos de vista, me permite descubrir lo que yo pienso sobre diferentes temas. Entonces creo que la lectura también es esa parte en la que tú comienzas a explorar todo aquello que está fuera de ti, como tú decías, fuera como de tu caja o de tu burbuja. Yo, primero me encantan sus definiciones y percepciones de lectura. Yo creo que para mí la lectura, o sea, se encaminaría un poco más hacia conocernos a nosotros mismos. Y es súper paradójico, creo, porque por medio, o sea, conociendo las historias de los demás, es el camino para en realidad conocer la tuya, ¿sí? Entonces, mi historia también es el camino para que otra persona encuentre sus historias. Entonces, como si todos nos leyéramos conjuntamente. Para mí la lectura, pues, es mucho más que solo el alfabeto puesto en una hoja, ¿sí? La lectura también, tú lees personas, y sé que lo hemos recalcado aquí mucho. Tú lees contextos, tú lees situaciones, y entonces para mí es eso, es como unir muchas historias que están sucediendo en el mundo y con esas historias de los demás, encontrar también la tuya y que la tuya aporte las historias de los otros. ¿Qué pasa? Yo creo que la gente se ha quedado con que la lectura
eh, es lenta y es compromiso. Y yo creo, genuinamente, que las personas en este momento le tienen miedo al compromiso. Y al compromiso de todo tipo, ¿no? O sea, no, de verdad, al compromiso social, si eso no es mío, pues yo no me comprometo, yo mejor no me involucro. Al compromiso, no sé, voy a ser exagerada, incluso matrimonial, o sea, la gente no se casa porque es que, no, mejor vamos con un montón de gente, hay que experimentar, yo no sé. El punto es que la gente yo creo que le tiene miedo al compromiso. Y el libro es un gran compromiso. Hablando ya de la lectura, digamos, alfabética en un libro, es un gran compromiso. Ayer mis papás dijeron, me dejan el computador y se me sientan ahí a leer. Yo tenía que leer un texto para la universidad, así que pues me puse a leer mi texto para la universidad, pero mi hermano sí se puso a leer un libro de Agatha Christie. Y él estaba leyendo, estábamos todos en silencio leyendo, y él me dijo, esto parece una película. O sea, me dijo como, él hace rato no leía, la verdad, pues él se enfrasca en un montón de cosas más. Él estudia música, entonces se la pasa, es como en eso. Pero él hace rato no leía y dijo, esto me siento viendo una película. Y yo como, en efecto, eso es leer. Lo que pasa es que yo le dije, lo que pasa es que el mío es un documental y de los largos. Porque era tronco de texto para la universidad. Pero bueno, lo punto es que me gustó mucho su comentario. Dijo, esto me siento viendo una película. Pero me dijo, pero esto requiere más esfuerzo. Claro, en la película te lo dan todo, es el típico ejemplo que a mí me han dicho un montón de veces. En la película la puerta se abre y la puerta vieja se abre y suena como ese rechinar. En el libro la puerta vieja se abre y tú solo escuchas ese rechinar, ¿sí? Entonces como que requiere más energía, mucho más esfuerzo, mucho más compromiso. Y yo creo que ese es como tal vez el principal problema, como esa que buscamos evadir ese compromiso. Y pues por lo tanto, si la lectura nos va a implicar compromiso, pues no leamos. Yo creo que ese es el punto, tal vez uno de los puntos por los cuales hoy, y creo que es verdad, se lee menos. Yo no creo, Priori, que se lea menos, ¿sabes? Yo creo que estamos leyendo de una manera distinta los contextos y eso me parece súper importante como ponerlo sobre la mesa. Digamos, nosotros en lectores siempre hemos creído que los formatos alteran la manera en la que tú percibes y en la que tú, o sea, sí, la que tú percibes aquello que estás tratando de digerir, digamos, por medio de un libro. Están los audiolibros, están los libros álbum, están los libros normales, hay un montón de opciones, digamos, en materia de tú cómo puedes leer y la gente no las tiene en el radar. Pero de la misma forma, digamos, ahorita pensando un poco en tema de formatos, algo que nosotros hemos querido empezar a pensarnos es cómo yo leo o yo cómo entiendo un formato estilo, no sé, TikTok. Más allá de, no sé, el bailecito común que la gente hace en TikTok, que hacen los mismos 50 bailes, son los mismos 50, no hay más bailes. Pero yo como encuentro una alternativa para leer algo que va más allá, en un formato tan corto y en un formato que te permite básicamente tener una visión muy, muy sesgada y muy, no sé, limitada de, de una historia en particular. Yo conozco de hecho a una TikToker, tuvimos una charla con ella en Lectores el año pasado y ella hace microcuentos. Bueno, ella escribe historias y las cuenta por medio de TikTok. Entonces es muy interesante porque el formato que utiliza evidentemente combina lo que es la historia, la combina evidentemente con la parte audiovisual, no es algo muy elaborado, no es como que ella contrate a Scarlett Johansson para que haga el personaje principal porque no pasa, pero ella lo que hace es darle cadencia a la situación y llevarla de una manera muy interesante que el que la está viendo y el que la está leyendo al mismo tiempo tiene una herramienta distinta para comprender la manera en la que ella concibe la historia. Entonces yo creo que no es que estemos leyendo menos, sino que no estamos llegando al punto de en qué formato estamos leyendo y para qué estamos leyendo. En realidad, un tweet puede ser perfectamente una manera de concebir la historia. Las fake news son una manera súper interesante de concebir las historias. No sé, Actualidad Panamericana a mí me parece una maravilla porque es una cosa súper sacada de los cabellos y que la vuelven una historia que pues hay gente como algunos políticos que lo confunden verdaderamente con un medio realista y que lo ponen en sus tweets o lo ponen en sus Facebooks, en lo que sea.
Y esa clase de cosas también muestran un poco la intertextualidad de la literatura y la intertextualidad de lo que estamos leyendo y cómo lo leemos. Yo creo que no es un tema de que leamos menos, sino de cómo estamos leyendo y cómo entendemos qué es la lectura. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, eso que dices en el sentido de algo que también hemos citado aquí con Julie, que es la literatura. Creo que nosotras la última vez que hablamos de esto nos hicimos un poco un ocho con eso porque decíamos que era, por ejemplo, Julie decía que era esa que literalmente cabe en los caracteres de un tweet y yo mencionaba también que hay esa que es como cadenas de historias, o sea, la historia es una cadena y eso hay un montón de concursos y cosas así. A mí eso me parece muy interesante porque yo sí coincido contigo que las formas en las que leemos hoy en día se han hecho, son muy diferentes, mejor dicho. Pero algo que yo sí veo es que también buscamos que todo esté a la mano. Entonces eso entra, siento yo, en ambos puntos, tanto en el de Julie como en el de Natalia. Porque por un lado buscamos que todo esté a la mano, por lo tanto leemos de formas diferentes, en diferentes formatos. Por ejemplo, nos gusta mucho, a las personas hoy en día nos gusta mucho pensar que hacemos como muchas cosas a la vez, entonces el audiolibro está a tope, porque tú pones el audiolibro así como allí mientras que haces muchas cosas, y entonces esas formas de lectura que nos hacen sentir que hacemos hartas cosas a la vez y que también lo tenemos a la mano, se han hecho cada vez, han ido creciendo, mejor dicho. Pero también siento que como queremos que todo esté a la mano, lo que nos pasa es que comenzamos a leer muchas cosas y muchas las dejamos a la mitad. Y no hablo solamente de libros, sino también de lo que encontramos. O sea, cuántas veces hemos ido por Instagram y comenzamos a leer un poquito y si vemos que el caption es muy largo, pasamos. Entonces siga el siguiente y el siguiente y el siguiente y el siguiente y el siguiente. Entonces, esa parte va más con lo que decía Julie. Entonces es como, y cuando nos enfrentamos a la lectura ya de un libro, por ejemplo, físico, claro, lo que pensamos es, bueno, esto no está tan a la mano, ¿no? Entonces, sí creo que también se trata como de entender esas otras formas en las que estamos leyendo y cómo eso se puede utilizar también para mostrar las cosas buenas que tiene la lectura también tradicional, porque no la lectura de un libro normalito, o sea, de un libro físico. Porque, por ejemplo, creo que cuando hablamos de formatos hay una parte que, no sé cómo decirlo, que va como sentimental con la lectura del libro físico. Yo siento que la lectura del libro físico es algo, mejor dicho, es como toda una experiencia. A mí me encanta tener el libro en mis manos, como cuando hablamos ya de las cosas como materiales. A uno le encanta el olor, a uno le encanta como vivir ese momento que decía Julie de pronto, como el hecho de sentarse con el libro sin nada más, estar en un contexto distinto que es meramente de lectura. Pero para llegar a eso también hay que saber lo que estamos haciendo hoy en día, como decía Natalia, en lo que se está leyendo hoy en día y por qué se está leyendo hoy en día. Porque tenemos diferentes objetivos ya hoy en día con todo ese montón de opciones que tenemos, por decirlo así. Yo creo que lo importante, bueno, para mí, es que ese abanico de opciones no deje de mirar lo que dice Dani. O sea, el compromiso hacia un libro o el compromiso hacia una lectura. Y yo creo, o sea, no es que estén en desacuerdo con el abanico de opciones. Hemos hablado un montón de las distintas opciones de lectura y yo misma he dicho que uno lee muchas otras cosas, contextos, personas. Pero es que no sé, yo me siento así, insisto, tal vez, ¿por qué estudio eso? Porque pienso, si no es que listo, quedémonos con el abanico de opciones que tenemos. Fuera los libros, Fahrenheit 451, quemémoslos. Y pues entonces, ¿para qué estudiamos esto? No significa que el libro en físico sea la meta única de una persona que estudia creación o estudia literatura, pero creo que es tan importante que para mí lo importante no es solo resaltar el hermoso abanico que tenemos, sino que también hay
pues sí hay una tradición y hay un objeto que comenzó esto, que es como el abuelo de todos los formatos. Bueno, así lo veo yo. Entonces, creo que lo importante es como eso. O sea, yo lo resumiría en eso, como para coger sus puntos, que creo que lo importante es como no olvidar a ese abuelo que nos enseñó todo, ¿sí? Por más modernos que queramos ser. Yo quiero hacer un pequeño comentario ahí porque como lo importante que es también ver que el libro, o sea, el libro físico, algo que pasa mucho, es que pensamos que es un privilegio, ¿no? Y en efecto, por toda la parte económica, llega a ser un privilegio el libro físico. Pero qué importante es por eso en los programas de lectura pensemos en estas formas de llegar también a aquellos que no pueden como tener el libro físico, mejor dicho, así como todo aquel que iría a Panamericana, todo aquel que iría a la Librería Nacional, como qué importante es, mejor dicho, que se creen estas cosas, estos espacios, para que no sea una cosa de privilegio solamente. Sí, hay algo súper importante y yo creo que eso es algo que uno descubre a la medida que empieza a hacer ese trabajo uno a uno con población y es identificar hasta qué punto uno puede llegar y cómo uno puede llegar. Entonces, claro, la inmediatez en este momento es una herramienta importantísima porque el mundo nos ha empujado a que requerimos inmediatez para todo. Si yo en este momento no tengo no sé, una aprobación directa de lo que, no sé, por medio de, no sé, digo una bobada, Facebook. Si yo tengo una idea en Facebook en este momento y busco algo y yo en mi feed no encuentro algo que aprueba mi sesgo como de idea, lo esquipeo y sigo y bajo y bajo y bajo y bajo, porque así funciona un poco la dinámica en este momento, de yo ni siquiera, por ejemplo, voy a leer toda una noticia, sino que voy a leer el primer párrafo, leo el último párrafo y listo, ya quedé listo con toda la información que necesito y voy a seguir. No voy a ver un video completo no voy a ver un video completo de 20 minutos sobre un tema político, voy a ver la primera parte y voy a ver los comentarios, porque no tengo tiempo para ver 20 minutos, no voy a ver un documental completo. Claro, son herramientas que ya están disponibles, que son formatos amigables, pero que aún así, por la inmediatez y la necesidad que tiene la gente de satisfacer en cierta medida su necesidad de conocer cosas tan rápido, pues eso queda como en un segundo plano. ¿Qué es lo que uno encuentra a medida que empieza a hacer como trabajo con población? Que hay que ser mucho más flexibles. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo talleres con jóvenes, les llego siempre con formatos que dicen como, parce, aparte esta vieja se quiere parecer la vieja Play, la profe chévere que nos va a caer bien, la vieja quiere ser esto. Y no es que uno quiera ser la profe chévere ni la vieja Play, sino que esa clase de cosas son mucho más cercanas a ellos. Yo les pongo, por ejemplo, tweets y los de Twitter que son chistosos y empiezan a reír, empiezan a mirar, yo les digo, pues a la larga están leyendo. Que ustedes se demoren 10 minutos es distinto, pero a la larga, cuando ustedes le cuentan el chisme a su amiga, a su amigo, lo que sea, también están formando como una parte de ese eslabón importante de lo que es la literatura, y es comunicar. A la larga lo que queremos hacer es comunicar, ya sea algo ficticio o algo real, en todas las posibilidades que tú quieras. Entonces, algo importante ahí es cómo tú conectas con el otro. Claro, llegar al compromiso del libro es muy distinto, es algo, digamos, que en un mediano plazo, cuando uno empieza a pensar como promotor. Aparte, pero cuando uno llega como promotor, normalmente llega con historias cortas, llega con poemas, llega con cosas mucho más compactas para que en una sesión logres, en cierta medida, captar el interés a la audiencia sin que sea tan tedioso. Porque en verdad, por ejemplo, digamos, yo nunca me he atrevido a sentarme con mis chicos, vamos a hablar de 100 años de soledad, ¿no? Se los juro que empiezo y me dicen, profe, yo me quiero ir. Porque claro, va a ser algo muy denso, muy tedioso, y la única forma de que medianamente puedo captar su atención es mostrándoles de pronto no sé si vieron una profesora que la tarea que le puso a los estudiantes era hacer memes de 100 años de soledad. Son excelentes esos memes, súper recomendados. La única forma de llegarle sería con eso, como con los memes empezar, para que se rían y luego digan, de pronto a un par le queda en la cabeza sonando, que Remedios sube al cielo, como así. Y de pronto se buscan el libro, de pronto.
pero eso puede que lleguen 1 o 2 casos que sienten que en cierta medida el clic que hizo lo que uno llevó como promotor, ese clic llegó un poco más allá, pero eso no pasa en el 100% de los casos, pasa en 1 o 2 de cada 100, porque lastimosamente la inmediatez empieza a transformar un poco estas dinámicas. ¿Qué es lo que uno puede hacer? El paso a paso. El paso a paso. ¿Y qué pasa con ese paso a paso? Hay una estrategia, digamos, intermedia en la que uno empieza a pensarse cómo le llevo a la persona sin que sea algo obstructivo, sin que sea algo aburrido, sin que sea algo demasiado dinámico para que piensen que esta vaina es fácil y todo está chévere, porque así no es como funciona la relación con los libros. No es como que el único libro que al menos yo conozco que tiene un formato tan chistoso como estilo chats de WhatsApp es uno que se llama es algo como de conversaciones con mamá, una cosa por ese estilo, que es un libro que tal cual son chats de WhatsApp de un hijo con su madre y va toda la conversación así, o que son tan dinámicos tipo Destrozaste diario. Así no funcionan todos los libros, así funciona una mínima cantidad de libros como en el mundo. Entonces lo que uno tiene que pensar es cómo le llego aún más a sabiendas de que claramente como lo decía Julia al inicio, leemos menos. Sí, leemos menos en un formato tradicional. Entonces es poco usual, por ejemplo, que los niños o los adolescentes vean en su casa un rol por parte de sus padres, de sus hermanos, en que ellos también leen y que eso también es una manera de promover dentro del hogar que se lea. Entonces, como ese rol no existe dentro del hogar, llegarle en un formato adicional, ya sea en el colegio o en una actividad extracurricular, pues se vuelve muy difícil. ¿Cuál es la estrategia? Encontrar caminos que sean un poco más cortos, unos atajos que atraigan emocionalmente a la persona a la literatura, de a pasitos. Yo tengo estudiantes que empezaron con cuentos y fue un tedio llegar a que empezaran a leer cuentos cortos de 10, 12, 15 páginas. Eran como, ¿qué es eso tan largo? Y uno como, dale la oportunidad. Y ahora pues no es que se pongan a leerse Crimen y Castigo, porque tampoco pasa, pero al menos ya avanzaron de las 15, 20 páginas y se animan a leer un libro juvenil de 150. Que uno dice, bueno, y no lo van a leer en una semana o en un día, lo leen en un mes, 2 meses, pero lo leen. Y lo conversan con uno, como profe, ya lo leyó y uno no lo he leído, entonces le van contando a uno, que también es una manera chévere de ver las cosas, como spoilear también puede ser una herramienta chévere para que se conecte de una manera adicional la gente con la literatura. Eso me recuerda un poco, yo estuve el semestre pasado en una clase de literatura infantil y juvenil y teníamos un grupo, por decirlo así, el club de lectura, que era como parte de la clase y nosotros ayudábamos en el club de lectura y era un club de lectura infantil. Y uno de los niños, me acuerdo mucho que nos contó que él había comenzado a leer porque, ¿cómo decirlo? Como una competencia con la mamá. Porque la mamá leía mucho y él quería leer tanto como la mamá quería pasarla, entonces comenzó a leer y entonces fue como, yo quiero pasar a mi mamá, es como, y ni siquiera era como algo como que la mamá le hubiera dicho como, tienes que ponerte a leer o vamos a leer, ni siquiera lo invitó, sino fue como, ella está haciendo esto y yo quiero ganarle, es como, yo quiero leer más que ella, entonces ese tipo de cosas me recuerdan cuando tú decías esto, como de la importancia de esa persona en la familia, que sea como el promotor, mejor dicho, de la lectura de los niños. Y que, en efecto, hoy en día uno ve que hay muchas familias en las que no existe, hay muchas familias en las que a veces no se puede, como decíamos, como la mamá, por ejemplo, o los papás no están en todo el tiempo. Y hay diferentes como elementos, hay diferentes circunstancias allí. Pero una de las cosas que también me quedó de lo que tú decías fue esta conexión como sentimental. Y siento que cuando hay ese tipo de conexiones, sea con la familia o por ejemplo con un amigo, yo recuerdo mucho y hace poco hablamos con Julie,
que cuando yo comencé como a leer cosas por mi cuenta fuera de lo que leíamos en el colegio, yo comencé leyendo con una amiga y nos sentábamos literalmente las dos como los pupitres pegados leyendo el mismo libro, así como pasando las hojas al mismo tiempo. Creo que son como ese tipo de conexiones las que acercan más a una persona a la lectura. Y me gustaría de hecho saber su opinión de cómo en esto han tenido un papel, por ejemplo, los booktubers, los bookstagrammers, todos estos personajes que han ido apareciendo, también lo que hacen es mostrar libros, decir como de qué va el libro, no sé qué, pero también como incentivar a buscar ese libro, mejor dicho. Yo muchas veces digo como ese libro por el que uno comienza, ese libro indicado, que es como el libro que tenía que llegar. Entonces, eso que se siente como ese primer libro que se conecta contigo y que te llama a leer más. Entonces, me gustaría saber como qué opinan, mejor dicho, cuál ha sido ese papel de estos personajes que han aparecido. Dani, yo antes de contestar tu pregunta, yo quería decir algo, pues con lo que dijo Natalia. Y es que yo creo que partir de entender que el compromiso se está perdiendo, o sea, que esa inmediatez que dice Natalia y que le tenemos como una especie de miedo a ese compromiso, no es para decir como, oh, el mundo está mal y sí, ya nadie quiere estar en el compromiso, sino para utilizar el estado actual en nuestro beneficio. ¿Qué es eso que dice Natalia? ¿Sí? Que es como, ok, no hay una permanencia para un libro, La Guerra y la Paz. Bueno, listo, empecemos entonces. ¿Por dónde? Empecemos por los chiquitos, empecemos. Pero que igual el fin sea, pues, llegar a la Guerra y la Paz. ¿Quién sabe? No, uno nunca sabe. O sea, yo creo que eso es lo bonito, entender que esa falta de compromiso no la veamos como, oh por Dios, hasta aquí llegamos, sino como podemos lograr hacer pasitos para llegar allá, que eso fue lo que dijo Natalia y me encantó mucho. Con lo que dice Dani, yo tengo muchos conflictos con eso, ¿sabes? Porque, y eso yo sé que lo hablamos un poco en el Artista en Redes, en el episodio del Artista en Redes, porque yo creo que es fantástico que utilicemos como medios de difusión amplios para promoción, o sea, para eso, para ser promotores de lectura, ¿sí? Pues para eso, o sea, qué bueno que los utilicemos para dar de leer a las personas, porque, bueno, y ahí lo meto un poquito con lo que dice Daniel Pennac en como una novela, y voy a hacer una cita pequeña que es como el comienzo del libro, y dice, el verbo leer no tolera el imperativo. ¿Qué significa? Que no debe ser una imposición, o sea, no debería ser lee, uno no le dice a la persona ama. O sea, son ese tipo de verbos en los que definitivamente él dice no toleran el imperativo, sino que tienen que darse, entonces uno tiene que dar de leer. Y creo que eso es pues un punto gigante que tienen los booktubers o los bookstagrammers, que por medio de redes sociales logran dar de leer, porque ellos no te están diciendo lee, como que no es un castigo, no es ve a tu cuarto a leer, porque así no funciona. Ellos en cambio te están mostrando su gozo y así te transmiten su gozo. Y a lo que me pasaba a mí, que me da mucha risa, yo la verdad poco, con Lexia es que me he metido más en eso, pero yo poco como que seguía o conocía a booktubers o bookstagrammers, pero a mí me ha pasado mucho que Dani ha grabado epígrafes y me ha antojado a mí de leer esos libros. Yo nunca había tenido intenciones de leerme El Señor de los Anillos, como que no me llamaba la atención. Y todo el mundo, o sea, me podían decir lo que tú quisieras y yo seguía sin ganas de leérmelo. Pero una vez escuché a Dani en el epígrafe diciéndolo, que como debería leerme El Señor de los Anillos. Y me dio muchísima risa, porque de verdad, Lexia tuvo efecto sobre mí. O sea, yo estaba como, debería leerme esto y esto y esto. Todo lo que Dani decía en el epígrafe, yo me quería leer. Todo lo que me han recomendado las personas que han llegado a este lugar, es como, me voy a leer eso. Y yo no era tan así, o sea, yo de verdad era como, no, pues yo leo lo que quiero leer y... Pero poco a poco, digamos que Lexia iba hablando a mi corazón. Y eso que decían al inicio de la lectura como empatía, sí, o sea, eso me hace pensar mucho en eso, como que empiezas a darte cuenta de esas recomendaciones. Entonces, por ese lado me parece, pues, supremamente positivo. ¿Qué pasa?
y es mi problema y conflicto con este tipo, digamos, de personas, que también, o sea, yo siento que hay un límite, yo no quisiera que la lectura se volviera como 100% farándula, 100% moda, así, entonces ven, yo leo porque fulanito lee, sí, o sea, como que hay unas intenciones detrás que me parecen un poco crueles, un poco tristes, pues yo no puedo manejar qué sienten las personas detrás, pero no puedo negar que me duele. O la gente que, yo sé que lo hablamos en Artista en Redes, hay una diferencia entre esta gente que de verdad busca como ese instinto, o sea, tiene una motivación literaria, comunicar, como decía Natalia, y utiliza las redes para potencializar eso. Y hay gente que tiene redes, tiene fama, tiene personas que le siguen, y luego, de un día para otro, le meten la parte literaria. Y otra vez, súper chévere, me alegra mucho que tengas un libro, pero no logro concebir youtubers de un montón de años que no, solo son súper famosos y de repente sacan un libro sobre su vida. Es como, mm, ok, la gente lo lee y la gente los compra en las ferias de libros, se llenan es por ese youtuber, y porque todo el mundo va a comprar el libro youtuber, listo, la gente va a leer, pero yo siento que no se trata solo, vengan, lean, también es, ¿qué estás leyendo? ¿Qué estás leyendo? ¿Cómo te aporta lo que estás leyendo? Como no te aporta lo que estás leyendo, no lo sé. Así que ese es un problema. Tengo un gran, de verdad, problema con eso, porque tiene muchas cosas positivas, pero también hay muchas cosas que personalmente no me parecen tan positivas. Bueno, es curioso porque yo tengo muchos amigos booktubers, blogueros y bookstagramers, porque pues me muevo en el medio. Y también tengo amigos youtubers que se han metido a trabajar o a hablar un poco de libros. Y yo sí me voy un poco por el lado opuesto. En lo personal yo siento que es una estrategia muy interesante. Bueno, sí, también lo sentía hace unos 3 4 años, sentía como que clase de persona salió de la nada, o sea, youtuber de muchos años, publicaste tu libro y ahora todo el mundo quiere leer. En ese momento lo veía como una plataforma un poco, tal vez interesada para poder hacer más plata. Bueno, sí, puede ser una plataforma para hacer más plata, está perfecto, o sea, yo no puedo quejarme de eso con nadie, pero sí me parece que es una herramienta muy interesante para decirle a la gente, o para, no para democratizar, sino para divulgar de una manera más amplia la literatura. Hay gente que tiene muchos seguidores, por ejemplo, en redes sociales, y al momento de tener el chance de sacar un libro, lo que está haciendo de manera inconsciente es decirle a la gente, compra mi libro, pero no únicamente cómpralo, sino léelo. A la larga es como un paso a paso. Digamos, yo hablo mucho con muchas amigas que trabajamos en temas de literatura y pensamos en esto de, por ejemplo, ¿con qué libro llegaron a leer? Yo, por ejemplo, empecé a leer con mis amigas, ya como con mis pares, empecé a leer con Crepúsculo. Entonces, oh por Dios, la gente siempre que dice como, tú empezaste a leer con Crepúsculo, qué clase de basura, sobrevalorada es esa, y uno es como, ay ya, déjame, tenía, no sé, 13 12 déjame leer Crepúsculo, vale 5. Déjalo ser feliz. Eso es esto mismo, como de, por ejemplo, yo empecé a leer muy seriamente con Crepúsculo y yo todavía, y de hecho, que día yo hablaba con un amigo y le decía, como sabes que me quiero repetir, otra vez quiero leerme la saga de Percy Jackson, y el tipo me miró como, parce, tienes 22, ¿qué pasó? O sea, ¿qué clase de retroceso es eso? Y yo como, no importa, me voy a repetir Percy Jackson. Y le dije, vamos, ¿sabes qué? Hagamos un plan. El tipo le encanta la historia y le dije, mira, sentémonos y hablemos de los desaciertos de Percy Jackson basados en la literatura griega y romana. Y el man, me parece una maravilla. Qué excelente plan, hagámoslo. Entonces, a pesar de que es una plataforma un poco mucho utilitaria del libro, sobre yo como youtuber vendo un libro porque tengo la posibilidad de llegarle a la gente y que me lo van a comprar, pero a pesar de que eso esté pasando, así sea un escritor fantasma y no sean ellos escribiendo, eso es lo de menos. Lo que están haciendo es dándole un paso importante a que gente que posiblemente no lo considera un formato que le interese, que le llegue a interesar, porque es una persona que ellos admiran, sobre todo porque piensan en el público de algunos youtubers, por ejemplo, son jóvenes, niños jóvenes, entonces son chicos entre los 8 y los 15 años, entonces, que es posible que no hayan encontrado ese camino para poder llegar a un libro que les guste, y pues su ídolo llega con este libro que tiene la portada de colores divina y toda esta vaina, y dicen, oh, la debo comprar, y lo compran y empiezan a leerlo,
Y puede que sea un camino para que les empiece a gustar leer, puede que no. Pero puede que sí. Y lo importante ahí es partir de la premisa de, bueno, pues si van a comprar un libro porque les gustó, porque es el, no sé, es el youtuber que les gusta, que canta o que baila o que hace X cosa en internet, pues es también una manera acertada de decir yo cómo voy a llegar a ser un lector. No hay un camino correcto para llegar a ser lector, nunca lo ha habido, entonces yo creo que también es una manera interesante de decir, pues digamos, con todos los caminos se llega a Roma a la final. En mi caso particular llegué con Crepúsculo. Y tengo amigos que son súper canónicos y dicen como, ¿qué clase de basura es esa? Y yo, ay, ya, ni que no hubieras visto a Kristen Stewart en la película, ya, por favor, madura. Entonces, cuando uno trabaja como promotor también busca eso, como decir, bueno, ¿cómo le llego a cada persona con algo que le interese en lo particular sin que sienta que es forzado? Yo para qué le, o sea, si tengo una chica a la que le encantan las cosas rosa y románticas y todo, yo para qué le voy a mandar a ella, no sé, a que lea Edgar Allan Poe. No, la pierdo, la pierdo. No, pues yo le digo, no, ven de pronto, si está grandecita y digo de pronto si entiende el lenguaje o algo así, pues no sé, ven te pongo a Jane Austen y uno dice, bueno, vamos a ver, o está más chiquita y le gusta más como, no sé, Crepúsculo. ¿Por qué no? A la larga sí, cuando empezó a pasar este fenómeno gigante de youtubers vendiendo libros, a mí me parecía indignante como gente que toda su vida estudia y trabaja por las letras y que se esfuerza un montón en las letras para que de la nada llegue fulanito, perenganito y lo que sea y publique un libro, claro, es frustrante. Pero a la larga también es una plataforma interesante para decir cómo nosotros podemos divulgar de una manera mucho más amplia la literatura. Ya hablando de booktubers, bookstagramers, instagramers, todas estos formatos distintos de promoción, tengo muchos amigos que lo hacen. Y hay gente que lo hace muy bien, hay gente que no lo sabe hacer. Hay gente que simplemente te muestra la sinopsis del libro y no le pone algo más allá de esa sinopsis, entonces quedas en la misma situación. Es como si fueras a Librería Nacional, a Panamericana y te pararas en los bookshelves, en las estanterías y cogieras libro por libro, leyeras la sinopsis, el autor es tal y lo guardas, porque no te está aportando nada más. Pero en cambio hay gente que hace cosas muy interesantes con esos formatos en los que buscan en verdad es que no convencerte de que te guste el libro, sino que de pronto te enganches a tener curiosidad. Y yo creo que eso es lo más importante cuando uno quiere promover la literatura, generar curiosidad, generar un enganche mínimo con la persona que está del otro lado para que esa persona diga, uff, qué nota, de pronto lo leo o de pronto no lo leo. Como que eso suena basura, eso suena chévere. Esa clase de conexión emotiva es la que por medio de estas plataformas, si se lo consigue, genera un cambio positivo en cómo las personas pueden percibir la literatura. O al menos es como yo lo veo, digamos que con lo que hacemos nosotros. Hay algo también, como hay algo importante allí que yo tomo muchísimo y que ya nombramos, que ya dijimos un poco en el capítulo de literatura juvenil, si no estoy mal. Creo que fue en ese. Que es esto de quitarle las etiquetas a la literatura. Creo que cuando hablamos de promoción de lectura, debemos abrirnos a esa posibilidad de todo lo que se puede leer, sin, como tú decías, sin ser canónicos, como debemos abrirnos a la posibilidad de que a las personas les gustan diferentes lecturas y que cuando estamos hablando, por ejemplo, de niños, de jóvenes, la literatura juvenil, la literatura infantil, de un montón de ramas, puede llegar a aportar, y es la que aporta más, mejor dicho, para que alguien se enganche. Como que cuando entramos a ese tipo de debates, uno dice, tienes que quitarle la etiqueta. Es como si tú comenzaste a leer por Crepúsculo, por ejemplo, no puedes decirle a la persona que deje de leer porque comenzó a leer algo malo. Es como, no. Uno tiene que también abrir, mejor dicho, y es que cuando pensamos en eso, es como la lectura y lo que decíamos de lectura al comienzo, la importancia también de que se conecte contigo y de que te permita conocerte a ti mismo, está también en cómo te relacionas con el libro. Entonces no le puedes decir a una persona que se siente identificada con un personaje de tal o tal libro, como no, eso es muy malo, como no podemos comenzar a poner esas etiquetas
cuando hablamos de promoción de lectura, porque así como todos somos diferentes, todos tenemos gustos diferentes y todos comenzamos, sí, como a conectarnos con la lectura de formas diferentes. Todo esto me recuerda mucho a esta persona que nos visitó en la clase de literatura infantil y juvenil, que era de una editorial y estaba a cargo de esta parte de literatura infantil, pero también de la parte de cómics, ¿sí? Y algo que me llamó mucho la atención, yo lo comencé a seguir y me llamó muchísimo la atención que pues obviamente como es esa parte en la que se desempeña laboralmente, él se la pasa leyendo cómics, leyendo literatura infantil y tiene un montón, o sea, como todas las novedades editoriales y todo eso, tiene un montón de cosas y eso es lo que él se la pasa leyendo. Entonces, y a mí me encanta porque es un señor ya grande y uno dice como, o sea, tú le podrías preguntar qué estás leyendo justo ahora y él te responde un libro infantil. Entonces, a mí me pareció súper interesante porque la forma como ellos abordan y como él es, como decía, él ya es adulto y aún así tiene en su cuenta como... Sí, en su cuenta la utiliza para promocionar también y para mostrar estas lecturas. Y dice como, este me gustó. Así como un bookstagrammer o un booktuber, ¿sí? Para mostrar estos libros, no sé qué, para mostrar los cómics, no sé qué. Pero entonces es algo interesante porque es una persona que no es como del grupo de edad, se desempeña en esto, pero igualmente él lo disfruta con eso mismo. Entonces es algo que decíamos, por ejemplo, con Julie, de no perder este asombro, mejor dicho. Nosotros estamos leyendo y creo que algo que hace la lectura en ese sentido y que debemos entender como las dinámicas frente a eso, es esto que decía Natalia de la curiosidad, del asombro, mejor dicho, frente al mundo. Y es algo que no podemos decirle a alguien como no te asombres con esto, mejor asómbrate con Crimen y Castigo. Entonces no, o sea, no es algo que puedas decirle a alguien, ¿sí? ¿Cuál es como la cosa que yo también estaba de acuerdo con Julie? ¿Cuál es como el problema allí? Es cuando se nos vuelve moda y no hay una forma de quedarse allí, como es algo pasajero. En la lectura, mejor dicho, el problema es que pase eso, como que cuando está de moda la lectura de este o de tal otro, compro el libro, lo leo, pero no me animo a seguir, ¿sí? Y es como en lo que no me animo a seguir viendo que me puede gustar de ese mundo, sino solamente lo tengo porque está de moda y tal vez ni siquiera lo leo, ¿sí? Sino lo tengo solamente porque está de moda. Creo que ese es el problema y creo que ahí entra como lo que decía esto último Natalia, de las personas que lo saben hacer, lo de Bookstagram y Booktube. Porque ¿qué pasa con eso también? Que en efecto no solamente te enganchan, no solamente te dicen cómo comprar el libro, sino te conectan también con la historia directamente. Ya no es solamente el libro como objeto, sino te están diciendo, mira, este personaje es así, entonces tú tienes ganas de leerlo para saber cómo era ese personaje, porque te sentiste cuando lo viste allí, sentiste que iba a tener una conexión contigo, entonces quieres leerlo. Y como decía Natalia, se abre como una puerta a ese mundo de la lectura donde ya comienzas tú a hacerte tu camino. Creo que hay algo súper importante ahí y es con lo que hablabas de la moda. A mí, o sea, en estos 7 años de trabajo, curiosamente nunca he visto que la literatura sea una moda y eso es triste. nunca lo he visto como una moda porque, claro, sí pasan estas cosas como de en Filbo, que se estalla Filbo cada vez que un youtuber saca sí, eso uno lo ve, o cuando, no sé, que Fanny Lu sacó libro, que Carlos Vives saca libro, que Cepeda saca libro, que todo el mundo saca libro. Y uno ve el boom, y claro que se ve eso. Pero nunca lo he visto en sí como una moda que deja a cierto punto como un tope.
Yo sí he visto es que, por ejemplo, o sea, y lo digo por casos conocidos muy cercanos míos, chicos que, por ejemplo, compran el libro, o sea, digamos, el del Rubius. Compraron el libro del Rubius, que es un libro más interactivo, creo que es el del Rubius, ¿no? El libro Troll, que se parece un poco a esto como de El Destrozaste Diario, que es un formato un poco más interactivo, más toda la cosa. Entonces es un formato en el que los chicos y chicas que lo compran tienen que interactuar con el libro, entonces rayar así, dibujar así, mover así, tarara, lo que sea. Y ese formato, pues no es el formato canon de un libro. Entonces cuando ellos se animan a decir, no, mira, es que vi que al Rubius le gusta, no sé, le gusta X vaina, de pronto voy a leerme esa vaina, y llegan y se ponen un muro muy, muy duro por delante, y la única forma de sobrepasar ese muro es dejando literalmente de leer por un tiempo. Que eso yo creo que es algo súper clave al momento de uno decir cómo yo puedo llegar a eso. Sí, muchos lectores por moda, por un youtuber, por lo que sea, llegan a un libro y lo más probable es que al día siguiente no vayan a comprar otro libro, no vayan a leer otro libro al día siguiente. Pero de pronto un par de meses después, unos años después, se animan a decir, oiga, voy a volver a retomar esto, y lo retoman desde otra óptica distinta. También es una cosa de edades, es una cosa de tiempos, es una cosa de momentos. Hay momentos del año en el que yo no quiero ver un libro ni porque me lo pasen al frente. Y no es porque uno sea un mal lector, y todos lo sabemos, no es porque uno sea un mal lector, sino porque simplemente uno dice, pucha, en este momento no quiero leer, y también es un derecho de uno decir, no quiero leer en este momento y nadie me tiene que obligar a leer, punto. Entonces, yo creo que también es una manera de ensayo y error. Yo, ¿cómo logro ser un lector? Leyendo. Pero leer es a la vez un ensayo y error. Uno está todo el tiempo en una balanza entre que posiblemente funcione o no funcione. ¿Cuántas veces han leído un libro que no les ha gustado? A mí un montón. La mayoría del colegio. Y es muy triste porque me ponían a leer literatura latinoamericana, que yo decía como, qué triste, yo quisiera disfrutarla, pero no la disfruto. Y es muy frustrante porque, claro, yo decía, demonios, o sea, qué falta de latinoamericana soy, o sea, como así, ¿no? ¿Cómo no me va a gustar la literatura? No me gusta lo que he leído hasta el momento, y sé que en algún momento me toca sentarme a decir, bueno, voy a sentarme a leer este autor que no he leído, a ver si de pronto le cojo cariño por otro lado. Digamos, yo les puse ahorita el ejemplo de 100 años de soledad. Yo no puedo, no he podido. O sea, tengo 22 y no he podido. Y yo he tenido estudiantes que son pilísimos y pilísimas y que a los 12 ya se lo leyeron y dicen, profe, es que es súper fácil de leer. Y yo, ¿qué? ¿A ti qué te pasa? ¿Cuántos aurelianos son? O sea, colabórame, por favor, explícame. Yo no entiendo. Y estos son clarísimos en su vida y lo tienen re claro. Y yo son como 80 aurelianos, ¿cómo los ubicaste? O sea, yo estaba con un mapa al lado y no pude. Y lo intenté y no podía con el lenguaje y no me gustaba. Claro, porque era un momento en que yo no pude. No me he vuelto a atrever a leerlo porque yo digo, ¿qué tal que vuelva a desinflarse el globo de, oye, sí? De pronto en algún momento digo, bueno, vamos a desinflar el globo de si me gusta o no me gusta, porque es posible que para ese entonces no hubiera sido mi libro ideal. Puede que en ese momento tampoco. Pero puede que en unos 5 años sí, o puede que mañana sí. También depende un poco de cómo está uno formado y uno que está viviendo. Yo creo que las mejores experiencias que yo he tenido con un libro son cuando yo estoy leyendo y siento particularmente que las palabras me hablan a mí. Y no le hablan a cualquiera, sino que me hablan a mí. Porque el mensaje que está detrás coincide en parte con lo que estoy viviendo, coincide con algo que yo pienso. Y yo creo que ese también es un sesgo de afirmación, evidentemente, en el que uno quiere también sentirse, quiere sentir que como que lo que yo digo tiene sentido, uno quiere sentirse así, pero más allá del sesgo de afirmación que uno tiene, también es una oportunidad interesante para uno ver hacia adentro. Esta frase de Ratatouille de cualquiera puede cocinar también aplica un montón, cualquiera puede leer. Lo que importa es que uno tenga el interés genuino de quiero leer y por qué quiero leer y qué quiero leer. Cuando uno tiene eso claro, uno no lo tiene claro a los 12, a los 8, a los 6, puede que sí, puede que no. Hay gente reclara como estos peladitos que leen Silencio de Soledad y entienden a los aurelianos. Yo estaba como marica, no puedo, yo no puedo. Pero pues hay gente que sí la tiene clara, hay gente como uno que no la tiene clara.
pero en parte es un ensayo y error. Y ese ensayo y error es lo que uno utiliza como promotor para que les sea divertido. Decirles a los chicos principalmente, yo he visto más que todos con jóvenes, los niños son unas esponjas, es más fácil como llevar eso a cabo. Con los adolescentes es una basura porque todo les cae mal, todo no les gusta, es horrible. Qué pena mis papás cuando yo era adolescente, todo mal, horrible. Pero entonces nada les gusta, nada les parece chévere, todo lo odian, quieren todo en contracorriente. Pero algo que me pareció muy útil con ellos es mostrarles que en verdad está bien equivocarse y está bien en errar al momento de elegir un libro. Está bien en que no te guste un libro, porque los profesores a veces les dicen como, ¿cómo no te va a gustar esta joya de la literatura? Y es como, amiga, mira, qué pena, pero es que tengo 13 y la Divina Comedia como que no me entra. Mira, como que la Divina Comedia, yo llegué al infierno y me sentía en el infierno leyéndolo, así que qué pena contigo. Entonces, es una gran estrategia uno decir como, bueno, si hay... Sí, o sea, uno normalmente también se culpa de eso cuando está en el colegio porque uno no entiende, uno está chiquis, uno está como tratando de entender qué le gusta en la vida, porque uno está preadolescente y adolescente. Así que, comenzando con los derechos, precisamente el primer derecho que nos propone Daniel Pennac, y voy a pasar por ellos rapidito, es el derecho a no leer. Y es justo lo que estábamos diciendo. Y voy a leer la cita. Él dice, como cualquier enumeración de derechos que se respete, la de los derechos a la lectura debería empezar por el derecho a no hacer uso de ellos, y en este caso con el derecho a no leer, sin lo cual se trataría de una lista de derechos y no de una trampa viciosa. Entonces tenemos el derecho a no leer y cualquier lista de derechos comienza por el derecho a no hacerlo. Bueno, por ahí nos regaña el Estado por la Constitución, pero los libros tenemos el derecho a no leerlo y no pasa nada. O sea, a veces nos ponemos a hacer como presión solitos. Hace poquito, justo, hablábamos con Dani de eso porque yo le envié una imagen que decía como, está bien si hoy no quieres leer. Y Dani fue como, wow, eso justo me vino a mí hoy. Y ese día yo también me sentía así, ese día yo sentía como, no quiero leer, o sea, como genuinamente no quiero leer y está bien, como que no me voy a dar palo por eso. Tenemos el segundo derecho que dice el derecho a saltarse páginas. Yo no sé si les ha pasado, pero ya a veces estoy leyendo y los ojos se me van a la siguiente página. O sea, de verdad quiero saber qué pasa y me toca poner la mano en la página para no leer la siguiente página y poder seguir leyendo en orden. Porque es que no puedo, como que tengo muchas ganas. Y bueno, y este derecho habla de eso, como que a veces uno puede pasar. Y eso se relaciona con otro que es el derecho a picotear. O sea, tú puedes coger un libro y después coger el otro y después coger el otro. También es una dinámica súper interesante. Tenemos el derecho a no terminar un libro, que es Úrsula. Nunca lo terminé. Sí, lo terminé. 100 años de soledad. Está bien. Tenemos el derecho a releer, y eso me parece fantástico. Releer lo que me había rechazado antes, releer sin saltarme una línea, releer desde otro ángulo, releer para verificar. Nos concedemos todos esos derechos. Y es como ese placer de la repetición. Cosa que yo me releo siempre. Yo tengo el perfume y es mi final favorito. Me encanta el final del perfume. Tengo una estrellita donde empieza, digamos, el final y solo abro el perfume para leerme el final. O sea, yo no me voy a releer el perfume, solamente me releo el final. Y es fantástico, me encanta. Entonces está bien, o sea, tenemos ciertos momentos, ciertos libros. Por eso ponemos post-its y resaltamos, porque hay cosas a las que queremos volver. Tenemos el derecho a leer cualquier cosa. ¿Qué cosa? ¿Qué creo yo? Que claro que hay un derecho a leer cualquier cosa. No todo es prudente, pero de que está el derecho a leer cualquier cosa, está el derecho a leer cualquier cosa. Está el derecho a leer en cualquier parte. Está el derecho a leer en voz alta. Y también el derecho a callarnos. Está bien si no decimos que estamos leyendo o si nos quedamos en el silencio. Y el último que me parece súper divertido, el derecho al bobarismo, que Daniel Pennac dice que es una enfermedad textualmente transmitible. No sé, pues él dice bobarismo o síndrome de Madame Bovary, que es como ese estado de insatisfacción con la realidad por haber leído algo mejor en un libro. Y eso me encanta porque son esos memes que uno ve que dicen como soy 85% del libro que me acabo de terminar. O sea, como mi vida comienza con terminar el libro y comienzo a vivir todo en plan del libro. Entonces como, no, esto está mal en la sociedad porque es que el libro era así, ya sabes. Y Daniel Pennac nos dice, está bien, hay derecho al bobarismo, puedes sentir esa insatisfacción de tu realidad por haber leído el libro. Creo que eso demuestra, pues, que el libro en realidad sí llegó. Y bueno, esos son los derechos imprescriptibles del lector. Bueno, yo creo que
ya para ir finalizando, siento que hay muchísimos puntos que nos quedaron de esta conversación y es una conversación que también se daría para largo, se daría para segundas, terceras partes. Y es una conversación que también me parece que es muy necesaria, como tenerla y comenzar a decirnos y preguntarnos sobre cómo podemos promover la lectura, cuál es la importancia de la lectura y cuál es el papel de la literatura en nuestra sociedad que, como vimos, tiene dinámicas que son muy diferentes hoy en día. Entonces, yo me quedo con una de las cosas que dijo Natalia de el ensayo y error, que este camino lector permite el ensayo y error. Entonces, no tengamos miedo de equivocarnos en este camino lector. También demos para leer, como nos decía Julie, y seamos también esa puerta para otras personas, para que se den cuenta que este camino también tiene fallas, tiene caídas y uno se levanta, pero que dentro de todo la lectura puede ser ese camino maravilloso para entendernos a nosotros, para entender el mundo y para conocer, como decíamos, un camino lleno también de curiosidad y de muchas otras cosas maravillosas. Gracias por acompañarnos. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. como Lexia Palabras. No olviden seguir leyendo. Y nos vemos en la próxima historia.